Buenos días. Vamos a ir iniciando el tema del día de hoy. Este tema, especialmente, es un tema que tiene bastante información, así que no quiero que se quede nada en el aire, así que empezamos de una vez. Leen ahí que dice bases biológicas del comportamiento, y es porque el comportamiento en general, llámese comportamiento manifiesto, lo que vemos, la conducta de la gente, o comportamiento encubierto, lo que piensa, lo que siente, lo que imagina, etcétera, tiene dos pilares sobre los cuales reposa y se explica. Por un lado, tenemos la base orgánica o biológica. Sin ella, simplemente no podría existir el comportamiento. Y por otro lado tenemos la base social, que la vamos a ver posteriormente. Hoy nos vamos a ocupar solo de esa base biológica. Y es que en todas y cada una de estas actividades, de las actividades que realiza el ser humano, que realizamos nosotros, ustedes, todos, interviene el sistema nervioso. Es más, sin él simplemente no podría darse, ¿no? Entonces tenemos que para toser, para tomar líquido, que es algo voluntario, toser es algo involuntario, para dormir, aparentemente no hay actividad ahí, pero sí el sistema nervioso está trabajando, te mantiene dormida y te despierta. Para jugar, para coordinar movimientos como patear una pelota, para experimentar una emoción. También interviene el sistema nervioso a través de diferentes centros que se localizan y se especializan, vamos a decirlo así, en una función determinada. Vamos a revisar el sistema nervioso en general, las grandes partes que son el sistema nervioso central y el periférico, el sistema límbico. ¿Y qué es la plasticidad cerebral? Este esquemita que tienen aquí es real y es bastante ilustrativo porque te muestra cómo el cerebro, que es una parte tan importante como centro de comando, por llamarlo de esa manera, está recubierto por una serie de membranas que lo protegen. Entre las membranas líquido y sobre todas ellas hueso, el cráneo, ¿no? Y nos tocamos la cabeza y es tan dura y es porque tocamos el cráneo y nos caemos y nos golpeamos y nos levantamos y el cráneo difícilmente se rompe. ¿Se puede romper? Sí, se puede romper, pero no tan fácil. Bien, este cerebro es una parte muy importante, pero es parte de todo un conjunto de órganos y estructuras nerviosas que forman el sistema nervioso. Y cada una de estas estructuras u órganos está formado por un conjunto de células especiales que no encuentras en otra parte que no sea el sistema nervioso. Y se llaman neuronas. Las neuronas pueden tener diferente forma, así, forma de un uso, o pueden tener esta clásica forma, o pueden ser mucho más alargadas o piramidales. Puede tener diferentes formas, diferentes tamaños, tan pequeña como un micrón o tan grande como llegar a centímetros, diferente tamaño, diferente forma, pero todas tienen tres componentes, tres partes. Una ramificación de entrada, estas ramificaciones que tenemos aquí y que todas llegan hasta el cuerpo neuronal. Por estas ramificaciones, por estas ramitas ingresa información. De todas ellas ingresa información que puede provenir de órganos diferentes y pueden entrar simultáneamente. A estas ramificaciones pequeñas que directamente se contactan con el cuerpo neuronal se le llama dendritas. Las dendritas, como acabo de decirlo, llegan hasta el cuerpo neuronal. Este es el cuerpo de la neurona. Y
tiene de particular un núcleo. No todas las células que existen tienen un núcleo. Las neuronas sí, todas tienen un núcleo. Y un canal de salida, una única ramificación de salida, que es esta denominada axón. Es por el único lugar donde sale la información. La posibilidad de tener un núcleo hace real el hecho de que se pueda o que la célula pueda aportar algo, dar algo al mensaje o información que llega. Entonces, se produce de la siguiente manera. La dendrita capta la información de algún sitio, puede ser de otra neurona o puede ser de un órgano directamente, lleva la información hasta el cuerpo neuronal, al mismo tiempo está llegando otra información de otras dendritas, y toda esta información más el contenido del núcleo se integran para dar lugar a un mensaje de salida, ¿ya? Te hincaste, al mismo tiempo viste tu sangre, al mismo tiempo aparecieron pensamientos, y todo eso se integra para dar un mensaje de salida. Retira el dedo de ahí, lo retiras, ya está. Entonces, ese mensaje sale por este axón. Los axones tienen en su parte final una ramificación que se conoce con el nombre de terminal axónico. Este terminal axónico tiene de particular que en el punto final de la rama presenta unos botoncitos llamados justamente así, botones terminales del axón. Estos botones terminales están cargados de químicos llamados neurotransmisores, diferentes tipos de químicos. Ahora, mientras el impulso, señal, mensaje, esté dentro de la neurona, llámese en la dendrita, o sea, en el cuerpo neuronal, o sea, en el axón, en cualquiera de esos sitios, es un impulso de tipo eléctrico. Es un impulso eléctrico. Hay un movimiento, un cambio eléctrico. Por eso te toman un electroencefalograma para saber cómo está funcionando tu cerebro, qué neuronas están funcionando, a qué velocidad, en qué momento. Pero cuando llegan al final del axón, este impulso eléctrico activa estos botones terminales. Consecuencia, los botones terminales liberan los neurotransmisores, no siempre los mismos, depende de la señal eléctrica que venga. Va a activar algunos con una intensidad determinada, no va a activar otros, los otros los va a activar con diferente intensidad. Lo cierto es que sueltan esos neurotransmisores al espacio contiguo, sueltan el neurotransmisor. Y otra neurona, a través de sus dendritas, captura esos químicos, los transforma en impulso eléctrico y los lleva hasta su cuerpo neuronal. A este proceso se le conoce con el nombre de sinapsis, ¿ya? La sinapsis, entonces, vendría a ser el proceso a través del cual una neurona se comunica con la otra, que no es un proceso físico, porque no se toca, no va y deja su neurotransmisor encima de la otra neurona, no, lo suelta en el espacio y ahí lo captura las dendritas de la otra neurona y se lo lleva a su cuerpo neuronal, donde se juntará con otros impulsos que están entrando en esa neurona, con otros aportes que pueda hacer el núcleo en ese momento, y procesará, integrará todo eso y sale por el axón y vuelve a suceder lo mismo. Por eso se dice, fíjense, que la comunicación entre las neuronas o la actividad interneuronal o la actividad del sistema nervioso es una actividad electroquímica. Mientras esté dentro de las neuronas es eléctrica.
cuando llega al final y bota el neurotransmisor, se convierte en una actividad química. Por eso es que te toman electroencefalograma. Por eso es que si un bebé nace de manera prematura y su sistema nervioso no terminó de madurar, podría tener alguna consecuencia, como convulsiones de un bebé por inmadurez del sistema nervioso, que se corregiría fácilmente, bueno, para el neurólogo pediátrico sería fácil, ¿no? A través de insumos o elementos externos que lo ayuden a madurar, a que termine de madurar su sistema nervioso para que su señal eléctrica sea la adecuada. Bien, entonces, además, el sistema nervioso tiene unas pequeñas células muy parecidas a las neuronas, pero que no tienen núcleo. A esas células se le llama glía o neuroglía. Estas células llamadas glías o neuroglías cumplen dos funciones básicas. Sostienen, es como cuando armas un paquete para embalaje y le metes tecnopor o papel corrugado para que amortigüe, ya, igualito, esa es la función que cumple la glía o neuroglía. Sirven de sostén, sostienen, amortiguan, cuidan y además nutren a las neuronas. Las proveen de lo necesario para poder seguir activas, para poder seguir funcionando. Entonces, la glía es un tejido de sostén. Son células muy parecidas a las neuronas, pero que carecen de núcleo. No procesan información, no intervienen en la sinapsis. Ya simplemente son el sostén, la amortiguación y la nutrición de las neuronas. Bien, este es el proceso que les decía. Aquí está el terminal axónico, suelta los neurotransmisores, las dendritas la capturan y se lo llevan a la siguiente neurona. Bien, todas estas células, ¿no? Todas estas células, o llamadas neuronas, que más o menos son 100.000 millones de neuronas, van formando estructuras, órganos. Y todos estos órganos y estructuras trabajan coordinadamente, formando el sistema nervioso. Las neuronas se pueden especializar. Hay neuronas que se han especializado en recepcionar los estímulos. Por lo tanto, son aquellas que se encuentran formando parte de los órganos sensoriales. Estas neuronas son las que van a capturar, por ejemplo, la señal sonora o la señal luminosa, las ondas sonoras, ¿no? Los haces de luz en la retina de mi ojo, en mi oído interno, en las células epiteliales de mi piel, etc. Se llaman neuronas sensoriales. Son las que directamente captan el estímulo y lo introducen al sistema nervioso. Hay otras neuronas que se especializan en transmitir y retransmitir. Lo reciben de la neurona sensorial, se lo pasan a la otra neurona. La otra neurona se lo pasa a otra, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se llaman las interneuronas, las que solamente tienen contacto o hacen sinapsis con otras neuronas. Y hay un tercer tipo de neuronas que son aquellas que directamente se conectan con el órgano ejecutor. En el ejemplo que les ponía, me pinché el dedo. Una neurona sensorial capturó esa presión que hubo sobre mi piel. La retransmitió a otra, pasó de la zona sensorial a la zona motora y salió el estímulo o el mensaje diciendo retira el dedo, pasó de una neurona a otra, hasta llegar una neurona tercera y decir con la orden retira el dedo. Esa neurona que se contactó directamente con el músculo para que yo retire el dedo, se conoce con el nombre de neurona motora o neurona eferente. Las neuronas motoras o eferentes son las que se contactan directamente con el órgano que ejecutará la acción. Puede ser, generalmente es un músculo o puede ser también una glándula. Las glándulas, en este caso,
claro, no van a hacer movimiento, no van a causar movimiento, lo que van a hacer es, van a segregar, liberar una hormona determinada. Eso en cuanto a los tipos de neurona. Bueno, todo el sistema nervioso, ya en órganos, estructuras, se puede dividir. Todo eso que ven allí en pantalla, todo esto es el sistema nervioso, lo naranja y lo celeste. Pero lo podemos dividir en dos, sistema nervioso central y periférico. El central es todo lo que queda en el centro de nuestro cuerpo. Dentro del cráneo, antes se pensaba que solamente estaba el cerebro. Hoy sabemos que no, que hay cerebro, cerebelo, ¿no? Tronco encefálico más adelante y debajo de la corteza cerebral, estructuras subcorticales. Todo eso forma el encéfalo y es parte del sistema nervioso central. Y está protegido por el cráneo, conjunto de huesos duros y planos que forman una cavidad, ¿no? Donde se aloja el encéfalo, o sea, el cerebro, cerebelo, estructuras subcorticales, todo eso está ahí protegido. Lo que tocamos acá es el cráneo, el conjunto de huesos. Y la otra parte del sistema nervioso central es la médula espinal, todo esto naranjadito que tienen aquí. La médula espinal también está protegida por huesos, por la columna vertebral. Columna vertebral, una columna de vértebras. ¿Qué es una vértebra? Un huesecito pequeñito. Imagínense el huesito, los huesitos del cuello del pollo. Alguna vez lo habrán visto. Son como unos tubitos, ¿no? Chiquititos y que tienen un agujerito en medio. Esa es una vértebra. Otra vértebra, otra vértebra, otra vértebra, forman una columna de vértebras, la columna vertebral. Todos los agujeros coinciden y forman un túnel, como un canal. Por ahí va a discurrir la médula espinal, que no tiene un ancho mayor que el de este lápiz. O sea, así es tu médula espinal y es un conjunto de fibras nerviosas. ¿Por qué también se llama sistema nervioso central? Porque funciona como una central de información. Ahí llega todas las noticias y de ahí salen todos los mensajes con órdenes. Haz esto, haz lo otro, haz aquello. ¿Ya? Entonces, sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Y todos los nervios que ven ahí alrededor, todo lo que está de celeste, es el sistema nervioso periférico, porque está en la periferia, en los alrededores del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico está formado por nervios. También los podemos clasificar y fundamentalmente por su función. Tenemos sistema nervioso periférico, todos los nervios, dividido en dos ramas, digamos, sistema nervioso somático y sistema somático o voluntario y sistema nervioso vegetativo o involuntario. El sistema nervioso somático voluntario es el conjunto de nervios que funcionan por tu voluntad. Levanta el brazo. Yo activé unos nervios para que mis brazos se levantaran, para que jalaran el músculo y se levantara. Mueve la muñeca. Igual. Y nosotros, todos, podemos hacer una serie de movimientos voluntarios. Esos nervios que utilizamos para hacer eso que llamamos voluntario forman parte del sistema nervioso somático. Y en cambio, el sistema nervioso autónomo o vegetativo es aquel conjunto de nervios que funcionan al margen de tu voluntad. O sea, funcionan así tú quieras o no quieras, así te acuerdes o no te acuerdes. Ya vienen programados para funcionar y están relacionados con lo que llamamos funciones vitales, el bombeo cardíaco, la respiración, la digestión, funcionan automáticamente, tú no lo comandas. Imagínate qué pasaría si obedecieran a nuestra voluntad. Ayer estuve tan ocupada, me olvidé de respirar. Yo hubiera muerto, ¿no? ¿Cuántos hubiéramos muerto ya? No es así, eso funciona.
Tu corazón sigue latiendo, quieras o no quieras. No es que mi pareja se fue, corazón, deja de latir. No va a dejar de latir, va a seguir funcionando, ¿no es cierto? Porque no obedece a tu voluntad, trabajan de manera autónoma. Este sistema nervioso autónomo vegetativo también se puede subdividir en dos ramas, pero en el sistema nervioso, en el organismo, todos los nervios están mezcladitos, no están separaditos. Este es somático, este es vegetativo, nada, todo está junto, ¿ya? Igualmente, el sistema nervioso autónomo vegetativo tiene algunos nervios que funcionan o tienen como función principal preservar, producir y preservar los nutrientes para que todo esté funcionando siempre. Y hay otro conjunto de nervios que tiene como función principal prepararte, equiparte, ponerte en forma cuando hay una emergencia. Lo veremos en su momento. Vamos. El sistema nervioso central te produce, entonces, o es responsable de algunas actividades que son automáticas, el bombeo cardíaco, la respiración, el equilibrio, la homeostasis en el organismo, pero también es el responsable de actividades que llamamos superiores, solo humanas, racionales, como pensar, planificar, controlar las emociones, imaginar cosas, etc. Bien, aquí de alguna manera estaba ordenadito, mira, cerebro, abajo el cerebelo, todo esto es el tronco encefálico, y si levantara el cerebro o corteza cerebral, vería que hay una serie de otras estructuras llamadas estructuras subcorticales. Y dentro de la columna aquí está la médula espinal. Vamos. Bien, el cerebro es esta masa. Una masa, lo vemos desde afuera y es como si fuera una masa toda arrugada, toda corrugada, llena de pliegues y de surcos. Debajo acá está el cerebro y este que parece un tronquito efectivamente es lo que se llama el tronco encefálico. Aquí está el cerebro y bueno, se ve las meninges que están hacia arriba, ¿no? Y pueden ver también aquí unas arterias, venas, que son las que van a irrigar y mantener funcionando el cerebro. Necesita eso. La sangre es el vehículo. La sangre es el vehículo que lleva oxígeno, glucosa, nitrógeno, lleva energía, lleva todo lo que le permite seguir viviendo. Aproximadamente pesa 1.350 gramos, que vendría a ser 1,350 kg, y lo vemos así, pues, lo vemos como una masa arrugada. Si te tomaras el trabajo de alisar cada uno de esos pliegues con mucha delicadeza, vas alisando, 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 alisando todo, te vas a dar con la sorpresa que te quedas con como una tela de 2,2 metros aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, y toda esa tela ha sido corrugada por los dos extremos, formando lo que se conoce con el nombre de los dos hemisferios cerebrales. Hemisferios cerebrales son aparentemente idénticos. Desde afuera son idénticos. Acá hay un pliegue, acá también hay un pliegue. Acá hay un surco, acá también hay un surco. Aparentemente idénticos los dos hemisferios cerebrales. ¿Qué más tenemos aquí? Nada más. Pero esta es una vista desde arriba. A pesar de que son aparentemente iguales, procesan información diferente. El hemisferio cerebral derecho procesa imágenes. Esto quiere decir que cuando aparecen imágenes en tu pensamiento, es tu hemisferio cerebral derecho el que más está trabajando. ¿Te acuerdas la última fiesta presencial a la que fuiste? ¿Cómo estaba? ¿A quiénes viste? ¿Qué música escuchaste? Y empiezan a aparecer imágenes. Se toma un electroencefalograma y es tu hemisferio cerebral derecho el que está trabajando más. ¿Por qué? Porque estás procesando imágenes.
El hemisferio cerebral derecho está vinculado con la imaginación también, porque cuando imaginas también aparecen imágenes. Entonces, aquello que llamamos intuición, sentido artístico, sentido musical, la percepción tridimensional, los arquitectos, los pintores, los músicos, trabajan más, entre comillas, trabajan más con su hemisferio cerebral derecho. Además, el hemisferio cerebral derecho controla, en lo que se refiere a movimiento, la mano izquierda. Controla el movimiento de la mano izquierda, porque hay un cruce en el quiasma óptico. El hemisferio cerebral izquierdo, en cambio, lo que procesa son signos y símbolos. ¿Y cuáles son los símbolos que emplea el ser humano por excelencia? Números, palabras. Cada vez que estás usando números y palabras, es el hemisferio cerebral izquierdo el que está trabajando más. ¿Ya? El hemisferio cerebral izquierdo. Quiere decir, yo que estoy hablando, me toma un electroencefalograma y es mi hemisferio cerebral izquierdo el que está trabajando más. Ustedes que están escuchando, decodificando cada una de las palabras, armando sus esquemas, hemisferio cerebral izquierdo. Aquel compañero que está resolviendo un ejercicio de álgebra, ¿no? Hemisferio cerebral izquierdo. El que está escribiendo un poema porque se siente muy inspirado, hemisferio cerebral izquierdo. Por eso, al hemisferio cerebral izquierdo se le conoce como, también, lo pueden encontrar así, como el hemisferio lingüístico, el que usa el lenguaje, sea numérico, sea verbal. Se dice que el hemisferio cerebral izquierdo es el que utilizamos para el razonamiento, para el lenguaje hablado, escrito, para la habilidad científica, numérica. Entonces, es el hemisferio lingüístico, el hemisferio artístico, lingüístico. Y controla la mano derecha por la misma razón mencionada. Ahora, sin embargo, nosotros nos damos cuenta en nuestro diario vivir que no es que estamos disociados, ¿no? Me vas a cantar ya por acá. Ah, no, solo me vas a hablar por acá entonces, ¿no? Para que llegue más rápido a la izquierda. No, no es así, ¿no es cierto? No pasa así. ¿Por qué? Existen una serie de fibras nerviosas que entran y salen de un hemisferio al otro. O sea, hay unas fibras que entran y salen llevando y trayendo información, ¿no? Estas fibras son las que van a permitir la integración. Y es por eso, lo podemos explicar ahora, que tú puedes estar leyendo y vas imaginando lo que lees. Estás haciendo trabajar todo tu cerebro. O puedes estar de repente ideando, ¿no? Cómo utilizar ese terreno para construir algo, si eres un arquitecto. Tú estás ideando, estás trabajando con tu hemisferio cerebral derecho, pero a la vez estás haciendo los cálculos pertinentes. Entonces, estás integrando. ¿Por qué? Porque gracias a estas fibras que entran y salen e integran, comunican la información. Estas fibras forman lo que se conoce con el nombre del cuerpo calloso. El nombre se debe a que si tú haces un corte así longitudinal, el aspecto que tiene, como las fibras están tan pegaditas, tan compactas, es el aspecto de un callo. Entonces se le conoce como el cuerpo calloso. Para fines de examen, hemisferio cerebral derecho, artístico. Hemisferio cerebral izquierdo, simbólico, lingüístico. ¿Ya? Bien, seguimos. A ver. Desde la parte externa, este es un cerebro de perfil, vemos que hay una serie de, bueno, los pliegues, los surcos, pero hay algunos surcos que son mucho más profundos. Cerebro de perfil exactamente así, ¿ya? Entonces, aquí estaría el frente. Este es el frente, ¿ya? Y es la espalda. Entonces, aquí tenemos tres cisuras importantes. Una cisura llamada cisura central o cisura de Rolando. Cisura es un surco bien profundo.
Acá tenemos una cisura conocida como cisura transversal o cisura de Silvio. Y acá tenemos una pequeña cisura llamada cisura occipital. Esas tres cisuras son bien importantes porque te permiten dividir el cerebro desde afuera en secciones o lóbulos. Todo lo que queda delante de la cisura de Rolando, todo esto de acá, se conoce con el nombre de lóbulo frontal. Y es un lóbulo motor. Entonces, las cisuras nos permiten dividir el cerebro en lóbulos funcionalmente diferentes. Todo lo que queda delante, acá sería, es el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es motor. Quiere decir que desde allí salen todas las fibras nerviosas con órdenes de ejecución de movimiento. Bueno, lo que queda detrás de la cisura de Rolando y delante de la cisura occipital, todo este celeste, es el lóbulo parietal. Y el lóbulo parietal es un lóbulo sensorial. Quiere decir que de allí llega muchas fibras nerviosas trayendo información de sensaciones, especialmente tres: presión, dolor y temperatura. Ay, me pinché mi dedo. Eso es presión. Me ajusta esta pulsera. Eso es presión. Me duele el estómago. Eso es dolor. Tengo mucho calor. Temperatura. Entonces, presión, dolor y temperatura especialmente son las sensaciones que llega ahí la información. Te llega esto y te llega su localización. Me duele en tal lugar y con esta intensidad, ¿no es cierto? Entonces te llega ahí esa información. Todo lo que queda detrás de la cisura occipital es el lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital, o sea, todo este amarillito, es un lóbulo visual. Está relacionado con todo lo que tenga que ver con la visión. Y todo lo que queda debajo de la cisura de Silvio, este verde, es un lóbulo denominado temporal. Y el lóbulo temporal está relacionado con la audición, todo lo que tenga que ver con audición. Generalmente la función de estos lóbulos, así demarcados, se ha visto, se ha conocido por su daño. ¿Ya? Se ha conocido a través del daño. En otras palabras, ¿qué pasa si una persona, por mala suerte en su vida, se lesiona el lóbulo occipital? El lóbulo occipital, ya está relacionado con la visión. ¿Pierde la vista? Correcto, pierde la vista. Se puede quedar ciego, dependiendo del tamaño de la lesión. Puede quedarse ciego, puede quedarse ciego. Y se llama ceguera cortical. Hasta ahora, hasta hoy, irreversible. Tu ojo puede estar intacto, tu córnea puede estar muy bien, la retina perfecta, los nervios muy bien, pero no tienen dónde procesar la información. Entonces, esta ceguera hasta ahora es irreversible y es obviamente la más grave. Tú te lesionas la córnea, te puedes hacer un trasplante de córnea, pero te lesionas el lóbulo occipital, no te vas a hacer un trasplante del lóbulo occipital. ¿De dónde? No hay, pues, por ahora. Llegará el momento en el cual alguien descubra cómo corregir eso. Si te lesionas el lóbulo frontal, vas a perder movimiento. ¿De qué? De la mano, del pie, de todo el cuerpo. Depende del tamaño y la ubicación de la lesión. Si te lesionas el lóbulo parietal, vas a perder sensibilidad. Puedo tener la mano dentro del agua hirviendo y de repente y no me doy cuenta, porque no siento el dolor, no siento la temperatura. Eso es lo peligroso, ¿no? Y si me lesiono el lóbulo temporal, sí voy a tener problemas con la audición, correcto. En cada uno de estos lóbulos hay algunas zonas que son importantes de conocer. Por ejemplo, la parte más delantera, por decirlo así, del lóbulo frontal se conoce con el nombre de área prefrontal.
volvemos al perfil, toda esta parte delantera. Estoy hablando de derecha e izquierda. Se conoce con el nombre de área prefrontal. Diría área prefrontal derecha, área prefrontal izquierda. Esta área prefrontal es sumamente importante para nosotros los humanos, porque allí se procesa todo aquello de lo que nos jactamos y que se conoce con el nombre de actividades superiores. Razonar, planificar, pensar, controlar impulsos, gestionar emociones, principios morales, todo eso se procesa en el área prefrontal. Quiere decir que si por mala suerte en tu vida tú te lesionas esta parte, tu control de impulsos, tu razonamiento, tu habilidad de planificación van a sufrir algunas alteraciones. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. También encontramos un área relacionada con el lenguaje, especialmente la expresión del lenguaje. Esta pequeña área se conoce con el nombre de área de Broca, porque fue así, ese fue el apellido de quien lo descubriera. Quiere decir que si se lesiona el área de Broca, yo voy a perder la capacidad, la habilidad de hilvanar palabras para expresar ideas. En el mejor de los casos, yo podría pronunciar las palabras, pero no darles coherencia. 8, dentista. Ah, tiene cita a las 8 en el dentista. 8, dentista. Ah, te va a ver 8 muelas el dentista. 8, dentista. No le entiendo, porque solo me está diciendo palabras incoherentemente. No puede expresar un pensamiento, armar una oración. A eso se conoce con el nombre de afasia de Broca. Afasia es la lesión, ¿ya? Broca, quien lo encontró. También en el lóbulo frontal encontramos un área relacionada con la escritura, el movimiento para escribir. Se conoce con el nombre del área de Exner y es un poco más nuevo el descubrimiento. Encontramos la contraparte en el lóbulo temporal. Acá tenemos una zona relacionada con la comprensión del lenguaje oral. Ustedes que me están escuchando, decodificando las palabras, armando, están teniendo comprensión oral, comprensión de mi lenguaje oral, gracias al área de Wernicke. También es el apellido del que lo descubriera. Entonces, ustedes le hacen un electroencefalograma en ese momento, sí, su hemisferio cerebral izquierdo el que más está trabajando. Y en el hemisferio cerebral izquierdo está trabajando todas las neuronas que forman esta área de Wernicke, toditas. ¿Por qué? Porque están decodificando y están comprendiendo mi lenguaje oral. En el lóbulo parietal también encontramos una zona importante o especializada, que es la relacionada con la comprensión del lenguaje escrito. En otras palabras, la comprensión lectora. Todo lo que entiendes cuando vas leyendo se conoce con el nombre de área de Dejerine. Y tiene más o menos, esta área se ha descubierto hace tanto tiempo como el área de Exner. Por ahí están hace 15 años más o menos. En cambio, las otras tienen, son muchísimos más años. Lindando con esa fisura de Rolando, encontramos estas zonas que las han listoneado acá, ¿no? Se conoce como zona motora primaria y zona sensorial primaria. ¿Qué tienen de especial? Las zonas primarias, sea zona motora primaria o zona sensorial primaria, un autor llamado Penfield dijo que ubicó, ¿no?, que en el área motriz, o sea, el lóbulo frontal, salían los nervios de manera tan ordenadita, o sea, no es que salía de cualquier lado para cualquier lado del cuerpo, no. Si era para la cabeza, por ejemplo, salía acá. Y si yo silueteaba, todas las que salieron de la cabeza formaban así, como una cabecita.
silueteaba todas las del cuello así, y la de los hombros por acá, y las del cuerpo por acá, y formaba como si fuera un hombrecito de cabeza, porque salían bien ordenaditas todas las fibras. Igual sucedía en el lado sensorial. ¿Cómo llegaban acá las fibras? En esta zona primaria llegaban ordenadas, dibujando o silueteando un hombrecito de cabeza, ¿ya? A esto se le conoció y se le conoce hasta ahora como el homúnculo de Penfield, homúnculo sensorial de Penfield, homúnculo motor de Penfield. Si yo abro la cisura, vería figurativamente algo como esto, ¿no? Silueteo todo y va a haber un campo para los pies, las piernas, los muslos, la cadera, el tronco, etcétera, así. Donde las partes que más usas tienen una mayor extensión. Bueno, simplemente es una información. Debajo del cerebro encontramos el cerebelo, que es este coloreado de rojo. Parece un cerebrito chiquito, ¿no es cierto? Y esto que está acá al frente, ese es el tronco encefálico. Bien, el cerebelo está relacionado con la secuencia de acciones para realizar una actividad. Cada vez que realizas una actividad, aunque sea esa, mantenerte en pie, tú realizas una serie de movimientos, los cuales en este momento, o ya aprendido el movimiento o la acción, ya no los piensas, lo haces automáticamente, te paras automáticamente. No es que estás midiendo el equilibrio, nada, te paras automáticamente. Manejas tu bicicleta automáticamente, nadas automáticamente y haces una serie de actividades automáticamente, sin pensar en cada uno de los movimientos que tienes que realizar. Pero en alguna parte de nuestro organismo debe estar almacenada esa secuencia de movimientos necesarias para realizar la actividad. Esa parte se llama cerebelo. Entonces, el cerebelo es la base, ¿no? Es el lugar donde se almacena y se procesa esa información, llamada secuencia de actividades para realizar una acción, para mantenerte en el equilibrio, para coordinar movimientos, como por ejemplo patear una pelota, para subir escaleras, para hacer ejercicios, para mantenerte en pie, ¿ya? De todo eso es responsable el cerebelo. Si te lesionas el cerebelo, entonces tus movimientos ya no van a estar coordinados, ya no vas a mantener el equilibrio, vas a tener que reaprender todo lo que ahora haces automáticamente, hasta pararte. Por eso siempre se menciona que el cerebelo está vinculado con el equilibrio. Un daño en el cerebelo causa, por ejemplo, 1, pérdida del equilibrio, el sujeto no puede mantenerse en pie. 2, movimientos coreicos, que son los movimientos descoordinados, es como que tu cuerpo se mueve solo, no hay coordinación, no hay capacidad de retener y mantenerte en una sola posición. El tronco encefálico, decía, es lo que está acá adelante, y fíjense, aquí podemos ver la corteza cerebral, ¿no? Como es como una corteza, pues es algo que cubre. En este caso, ¿qué cubre? Cubre otras estructuras conocidas con el nombre de estructuras subcorticales. Este es el cerebelo, esto es el cuerpo calloso, este de acá es el cuerpo calloso. Acá es tálamo, hipotálamo. El tronco encefálico, que es esto, está relacionado con lo que son funciones vitales, ¿ya? Actividades que automáticamente se dan. Bombeo cardíaco, la digestión, la deglución, ¿no? Poder pasar saliva, poder deglutir alimentos y algunas respuestas reflejas. Pero probablemente lo que más llama la atención en el tronco encefálico es la acción de unas células pequeñitas que están como esparcidas en el tronco encefálico, ¿no? Como si agarrara un puñado de neuronas y las tirara así en el tronco encefálico. Como las neuronas tienen ramificaciones, forman como una redecilla, que se conoce con el nombre de sistema reticular o formación reticular. Esta formación reticular es la responsable del estado de alerta. El estado de alerta en que se mantiene el organismo de día o de noche.
despierto o dormido, despierta o dormida. Entonces, tú estás en un estado de semialerta todo el tiempo y eso te permite preservarte de una serie de daños. Por ejemplo, estoy acá, estamos conversando y de pronto explosiona algo. Inmediatamente volteo. Esta es una atención involuntaria. No es de que volteo porque soy chismosa o porque yo quería, ¿no?, saber qué estaban diciendo. No, sino porque esta respuesta es automática y la produjo mi formación reticular. Me activó mi atención. Igual sucede cuando estás durmiendo. Tal vez les haya pasado, les hayan contado de que estaban profundamente dormidos y de repente alguien dijo algo sobre ustedes cerca. Y ustedes que estaban profundamente dormidos, de pronto se despiertan y dicen, ¿qué? ¿Me van a mandar a dónde? No, ¿tú no estabas durmiendo? Sí, estoy durmiendo, pero no sé si soñé o escuché que me iban a mandar de viaje. Ya duerme, mañana te contamos. Pero yo escuché, claro, escuchaste, te despertó tu formación reticular. ¿Por qué? Porque filtró esa información que para ti, bueno, y por otros mecanismos, es importante, relevante para ti y te despertó, ¿ya? O cuando te despiertas antes que suene el despertador por una actividad importante, ¿no? Es tu formación reticular. Si se daña la formación reticular, se daña completamente, ocurre un estado de coma. Pero ojo, sí quiero que tengan claro lo siguiente. El estado de coma tiene varias causas, o sea, hay diferentes factores que pueden ocasionar un estado de coma. Sí, pero en este caso, si el sujeto se encuentra en estado de coma por lesión de la formación reticular, hasta ahora, hoy, agosto 2021, es irreversible. Si se produjo por otro factor, el estado de coma puede ser que se revierta. Es más, hoy en día, con esta situación de pandemia, COVID, a muchas personas los inducen al estado de coma para poder intubarlos, pero es una inducción química, medicamentosa, farmacológica. O sea, le colocan una serie de fármacos para mantenerlos en estado de coma. Es como un dormir permanente. ¿Por qué? Para que pueda soportar el tubo que le van a meter hasta los pulmones. Pero luego, cuando dejan de medicarlo de esa manera, ya el estado de coma se desvanece y el sujeto vuelve a despertar cuando ya le sacaron el tubo. Pero si se produjo el estado de coma por una lesión en la formación reticular, ahí sí, hasta ahora, es algo irreversible, ¿no? No hay cómo despertarlo. El sujeto puede estar tibio, su corazoncito puede seguir latiendo como cuando duermes, un poco más lento, pero ¿cómo te despiertan? Ya no hay cómo, pues si está lesionada, destruida la parte que te despertaba, ya no hay cómo, pues. Bien, continuamos rapidito. Ya, este es como decir una tajadita de la médula espinal. En la médula espinal procesa, es parte del sistema nervioso central, procesa generalmente las respuestas automáticas. O sea, aquellos reflejos, ¿no? Ya no suben hasta el cerebro, sino que simplemente ahí lo procesa, de ahí sale la respuesta. Ahí lo procesa, de ahí sale la respuesta. Bien, igual, sistema nervioso somático y este sistema nervioso autónomo vegetativo. Aquí, autónomo, estamos hablando del sistema que funciona porque ya viene programado. Les dije, podemos encontrar dos ramas, la llamada rama parasimpática y la llamada rama simpática. ¿En qué se diferencia? En que la rama parasimpática está formada por todos los nervios que van a producir, o sea, van a ayudar a que se produzcan los nutrientes, la energía del organismo, o que se preserve, se cuide la energía del organismo, los nutrientes. Entonces, dormir es una actividad que preserva la energía, no gastas mucho. Esos nervios que hacen que tus párpados caigan, ¿no? O que tu cuello caiga y te dé sueño, esos nervios forman parte del sistema nervioso parasimpático. Esos nervios que hacen que tu sistema digestivo funcione,
y a través de la digestión producimos nutrientes, forman parte del sistema nervioso parasimpático. Entonces, esos nervios que hacen que tu corazón lata un poco más lento para que puedas dormir, o que tus pulmones, ¿no?, insuflen un poco más lento para que puedas dormir, son parte del sistema nervioso parasimpático también. En cambio, el sistema nervioso simpático, la rama simpática del sistema nervioso, es casi antagónica, porque la rama simpática se activa cuando el sujeto se encuentra o se enfrenta o está ante un peligro o emergencia. Entonces, ¿qué sucede? Te activa el organismo para que tú puedas hacer dos cosas. Es parte del sistema nervioso autónomo, enfrentar el peligro o huir del peligro. Estás caminando por una calle, silbando, tranquilo, y de pronto aparece un perro grande, botando espuma por la boca, y se te para al frente mostrándote los dientes. Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Corro. ¿Qué necesito? Que esté fuerte y bien potenciado? Mis piernas para correr. O de repente miro porque mis pupilas están más dilatadas, ¿no? Y agarro una roca que está por ahí, la levanto, no sé de dónde saqué fuerzas y se la tiro y el perro huye. Necesité mis brazos fuertes. La rama simpática del sistema nervioso autónomo vegetativo lo que hace es recargar de energía tus extremidades para que huyas o enfrentes el peligro, pero recarga de energía. Por eso, cuando te encuentras ante un peligro, tú realizas actividades que nunca antes hiciste o que vas a poder repetir. No sé cómo salté de una azotea a otra. No sé de dónde pude agarrar fuerzas para treparme hasta el cuarto piso y sacar a mi hermanito porque la casa se incendiaba. Una emergencia. Entonces, sistema nervioso autónomo, rama simpática, te dilata la pupila, empiezas a ventilar más, tu corazón late más rápido porque está redireccionando la sangre hacia lo que son tus extremidades. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es un vehículo, y como es un vehículo, la sangre va a ser la que lleve el oxígeno, la glucosa, la energía, y lleve todo lo que necesitas para tener más fuerza, para que tus extremidades se encuentren sobrecargadas de energía. Entonces, a eso se conoce con el nombre de respuesta de emergencia. Como más o menos podrán ver o estar imaginando, ambos sistemas es difícil que funcionen al mismo tiempo. Por eso se dice que son antagónicos. Y cuando tú obligas a que tu organismo funcione estando en una situación de peligro, esto que se llama, no puedes estar dormido y alerta al mismo tiempo. Tus pupilas no pueden estar contraídas como cuando duermes y dilatadas como cuando estás en alerta. No pueden estar al mismo tiempo. Pero hay algunas cosas que a veces se fuerzan. Por ejemplo, cuando tienes un miedo, esto es algo que pasa, ¿no es cierto? Pasa el peligro y hasta otra vez todo vuelve a la normalidad. Pero algunas veces tenemos unos peligros, entre comillas, que son imaginarios. Nosotros creemos que son peligros, pero no lo son. Entonces, no, es que si tal persona se va y me deja, ya la vida no tiene sentido, es una catástrofe. Y catástrofe le dice al organismo, esto es terrible, y entonces uno dice, estoy en peligro, y entonces activo mi sistema nervioso simpático, pero sin embargo sigo desayunando, almorzando, comiendo, con poco oxígeno, poco glucosa, poco todo. Y entonces mala digestión, entonces acidez, entonces tengo gastritis, entonces una úlcera. Se llaman enfermedades psicosomáticas las que se producen por estos miedos imaginarios. Sistema límbico, antes que nos vayamos, sistema límbico viene de limbo. Limbo quiere decir límite. El sistema límbico es un conjunto de estructuras que se encuentran entre la corteza cerebral y las estructuras subcorticales. Está formada por la amígdala, que tiene relación con todo lo que tiene que ver las emociones, y son estas bolitas de acá. El tálamo, el hipotálamo,
el hipocampo, este moradito que tiene que ver con la memoria. Entonces, sistema límbico es un sistema que está relacionado con las emociones y con la memoria. Si les preguntan cuál es la estructura relacionada con las emociones, la amígdala cerebral. ¿Cuál es el sistema relacionado con las emociones? El sistema límbico. Un término más es el término de plasticidad neuronal, que se refiere a la posibilidad que tiene el organismo, las neuronas, de cumplir con funciones de otras neuronas que están dañadas. Entonces, te dañas un grupo neuronal y las otras neuronas que están a su alrededor pueden cumplir su función, como cuando trabajas en equipo y uno faltó y tienes que hacer el trabajo y te lo divides entre los otros. Pero esto, que se llama plasticidad cerebral, solo es posible cuando entrenas a las otras neuronas, y eso se llama rehabilitación. Cuando una persona va a su rehabilitación después de un daño cerebral, puede hacer que las neuronas colaterales cubran esa función. No aparecen nuevas neuronas, sino que cubren la función de la dañada, solo si entrenan. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso de las rehabilitaciones que a veces no se hacen y dicen, pero no pasa nada, no sé, mis neuronas no funcionan, mentira, no las entrenas. Bueno, acá están los 3 ejercicios, les mandé la clave de respuestas, porque este tema es así, es muchísima información, tienen la posibilidad de las citas en el psicopedagógico, tienen el multichat también, y es todo por ahora, y muchísimas gracias por estar ahí, felicitaciones por seguir acá en el Centro Pre, y nos vemos la próxima semana. Chao chicos, gracias por todo. Gracias, profesora. Hasta la próxima.